vamos a estudiar la lección número 9, que tiene como título La verdadera fe pone freno a la lengua. Espero que usted haya leído Santiago capítulo 3 del versículo 1 hasta el versículo 12. Son varios versículos, pero bueno, vamos a leerlos. Y vamos a leerlos con buena letra entonces. Dice ahí la carta de Santiago en este capítulo 3, empezando el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así que, bueno, vamos a estudiar entonces con la ayuda del Señor estos 12 versículos. Pero recordemos que Santiago, allá en el capítulo 1, ya nos había dicho algo acerca de la lengua, y vamos a leerlo ahí. Santiago capítulo 1, versículo 26, que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, y sino que engañe su corazón, la religión del tal es vana. Así de sencillo y así de puntual. Santiago nos advierte que si usted y yo tenemos una lengua afilada o una lengua suelta, caemos en murmuración, chismes, bueno, cualquier cantidad de cosas que tengan que ver con la lengua. Bueno, Santiago simplemente nos dice que nuestra religión, o sea, pues nuestro cristianismo, resulta en cero, no vale nada, es inútil, no tiene una verdadera influencia si nuestra lengua, hermanos, nosotros no la controlamos. Es sorprendente saber que los expertos en comunicación estiman que la persona promedio habla todos los días suficientes palabras como para llenar aproximadamente 20 páginas impresas. Es decir, suficientes como para escribir 200 páginas en un mes, y 24 en un año, y 200 de estar hablando. Así que, hermanos, obviamente, hablar constituye una parte tan importante de la vida que la mayoría de las escuelas, o bueno, no la mayoría, sino algunas escuelas ofrecen cursos para ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de hablar. El habla es una parte tan importante de la vida que Santiago sabe que nuestra fe tiene que estar obrando en nuestra conversación diaria. Había dicho también, recordemos, hermanos, allá en el capítulo 1, en el versículo 19, Santiago también
consignó la siguiente información o la siguiente exhortación: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Cuando nosotros leemos la carta a Santiago, vemos prontamente que Santiago está preocupado, pero muy preocupado, por el tema que algunos le han llamado, hermanos, como el cultivo de la conversación cristiana. Y a Santiago le preocupa mucho la manera en que nosotros hablamos, como los cristianos nos expresamos. Bueno, entonces, casi el 20% de todos los versículos de la carta trata con algún aspecto de nuestro hablar. Y en el texto que nosotros vamos a estudiar, que es el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 12, es el estudio más amplio del Nuevo Testamento sobre la forma en que nosotros hablamos. Así que esto es una gran lista de versículos, de exhortaciones que Santiago tiene que enseñarnos a nosotros sobre este tema que generalmente, a veces, hermanos, nosotros lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto. Así que en este pasaje, Santiago apunta a la yugular, al corazón del problema, que es la lengua. El cristiano del siglo XXI tiene que admitir que este pasaje, el problema y el mensaje que corresponden no son del pasado. Todos en un momento u otro hemos tenido o nos hemos vuelto o nos hemos visto involucrados con el problema de la lengua. Es más, volviendo a leer ahí, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, la persona que es conocida por tener un temperamento exaltado y una lengua afilada o una lengua suelta, no podrá elevar su reputación como cristiano. Es más, es muy cuestionable su confesión que lo publica a voz en cuello de ser cristiano. Bueno, vamos entonces a entrar en materia, hermanos, a analizar el texto base en esta lección. Y en Santiago capítulo 3, por favor, ahí si usted tiene la forma, abra su Biblia. Y en el capítulo 3, versículo del 1 hasta el versículo 2, Santiago nos va a hablar acerca de la importancia de la lengua. La importancia de la lengua. Las primeras palabras entonces que Santiago consigna en este capítulo es que ha acusado a los maestros y a los predicadores para que coloquemos debida atención con este tema de la lengua. ¿Y cómo empieza el versículo 1? Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, entonces Santiago hace una sorprendente declaración, de lo que se desprenden otros pasajes de la Escritura, como por ejemplo Hebreos capítulo 5, versículo 12, que dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo también consigna en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Así que, hermanos, parece que Santiago, bueno, no es la intención que esté tratando de desalentar a los predicadores o a los maestros. Lo que Santiago está diciendo es que la responsabilidad de predicar conlleva rendición de cuentas. Por eso desea que sepamos
que los maestros, los predicadores, o si usted, hermano, se para en un púlpito a entregar una lección, déjeme decirle que recibiremos un juicio más severo. El maestro cristiano, el predicador o el que entrega alguna lección en una congregación local, debe entender que es poseedor de un valioso patrimonio. Es más, se compara con aquellos que se consideraban rabinos en el tiempo del Antiguo Testamento, un rabino judío. Muchos buenos rabinos realizaron un excelente trabajo enseñando al pueblo. Sin embargo, hermanos, a menudo estos maestros de la ley fueron tratados con tan inmenso respeto que sus egos hinchados los destruyeron. El respeto era tan grande que a los jóvenes judíos se les enseñaba a tratar a los maestros o a los rabinos mejor que a sus padres. Por ejemplo, si un enemigo ponía sitio a la ciudad y ambos padres y el rabino eran secuestrados, entonces el rabino debía ser rescatado primero. Así que con tal clase de estima de parte del pueblo, no es difícil entender cómo un rabino podría terminar de la forma descrita por Jesús allá en Mateo capítulo 23, versículo del 2 al 7. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Así entonces, hermanos, este mismo peligro que corrían los judíos, los maestros judíos, los rabinos, ese mismo peligro todavía lo enfrentan los maestros hoy en día, los predicadores especialmente. Los jóvenes o los hombres que se precipitan o que tienen la intención de predicar por razones equivocadas, buscando la gloria, buscando el prestigio o buscando los elogios de la congregación, de la familia, o buscando un dinero, buscando un sostenimiento, pues, y renuncian. Estos, cuando se dan cuenta de la tensión, el trabajo, la carga y el dolor que implica y la responsabilidad que implica predicar el evangelio. Bueno, aquellos predicadores que logran permanecer a pesar de los problemas, el arduo trabajo, la tensión, el estar pendientes de una congregación, por las mismas razones, con el tiempo a menudo se vuelven espiritualmente arrogantes como un rabino judío. Los maestros y los predicadores no son los únicos que se ven tentados a pecar con la lengua. También los miembros o cualquier persona puede llegar a caer en este problema. La lengua, hermanos, es difícil de controlar. Es esencial que todos los cristianos, no solamente los predicadores, sino todos los cristianos vigilen constantemente la lengua. Y Santiago lo dice ahí en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, no solamente los predicadores caen en este problema, todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, hermanos, lo que Santiago está diciendo es que en la lista de cosas que son difíciles de controlar, el control de la lengua es lo más difícil. Si usted puede controlar su lengua, Santiago entonces dice,
que usted puede controlar todo lo demás. Y como dice ahí en el versículo 2, este es varón perfecto. Así que Santiago 3, versículo 1 y 2 nos habla aquí de la importancia de la lengua. Ahora, hermanos, del versículo 3 hasta el versículo 5 se nos habla de el control de la lengua. Así que para que usted, hermano, vaya haciendo un señalamiento en su Biblia de los diferentes versículos, qué tema es que está tratando Santiago. Entonces, vuelvo y repito, del versículo 3 hasta el versículo 5, Santiago nos va a hablar de el control de la lengua. Así que, debido a la dificultad que conlleva, cada cristiano entonces debe esforzarse constantemente por controlar la lengua. Tan solo vea las ilustraciones que Santiago presenta. Leamos el versículo 3, dice: aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Bueno, entonces miremos las ilustraciones que Santiago utiliza. Utiliza entonces el freno de los caballos y habla de el timón de un buque. El freno, pues como nosotros sabemos, obviamente, el freno le permite al jinete controlar el caballo y el timón, pues le permite al timonel controlar el barco. Así que, de acuerdo a Santiago, la lengua controla el cuerpo. Versículo 5 dice: así, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Para que el timón controle la nave o el freno controle al caballo, se requiere una tensión y una fuerza constante. Y bueno, aquellos que hemos tenido la experiencia de hacerlo, sabemos que controlar un caballo se requiere de fuerza. Así es con la lengua. Debemos, hermanos, tener un control constante de la lengua. Y yo sé que no es fácil, y Santiago está diciendo que no es fácil. O esto, si no lo hacemos, hermanos, entonces el cuerpo se va a descontrolar. Vamos a perder los estribos y eso sí que va a causar daño en nosotros. Si usted, hermano, no es capaz de controlar un miembro tan pequeño, entonces usted puede caer en cualquier otro pecado. Mentiras, robo, fornicación, adulterio, cualquier pecado que se pueda cometer con los otros sentidos o con el cuerpo. Si no controlamos el miembro más pequeño, entonces los más grandes tampoco los podemos controlar entonces. Vuelvo y repito, un hermano o una hermana que no pueda controlar su lengua, entonces no puede controlar el resto del cuerpo y está propenso a caer en cualquier pecado que la Biblia condena. De lo que se desprende entonces, hermanos, de la ilustración de Santiago, podemos entonces hacer otro comentario sobre el versículo 3 hasta el versículo 5. No solamente son pequeños el freno, el timón y la lengua, son cosas muy pequeñas, sino que también tienen que superar fuerzas contrarias. Y me explico. El freno tiene que superar la naturaleza salvaje del caballo y el timón tiene que luchar contra los vientos, contra las corrientes que van y que golpean y pueden desviar la nave. De la misma manera, hermanos, para que la lengua humana controle y guíe el cuerpo, tiene que superar las fuerzas contrarias. ¿Y cuáles son estas fuerzas contrarias? Pues primeramente nuestra vieja naturaleza humana, el mundo del pecado que nos presiona y que nos rodea y que nos confrontan a cada instante en este peregrinaje del cristiano. Así que, hermanos, necesitamos permitirle
al Señor, a nuestro Señor Jesús, controlar nuestras lenguas de la forma como el jinete controla el freno y como el timonel controla el timón. Tenemos que permitirle al Señor de nuestra vida que también sea el Señor de nuestros labios. Necesitamos hacer mucho énfasis en la oración del salmista que dice, en el Salmo 141, versículo 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Bueno, del versículo 5 hasta el versículo 12, Santiago nos va a hablar de los peligros de la lengua o los problemas que vienen con una lengua suelta. Así que, hermanos, del versículo 1 y 2, Santiago nos habla de la importancia de la lengua. Versículo 3 y 4 nos habla de la necesidad de controlar la lengua. Y del versículo 5 hasta el versículo 12, dividiendo pues el capítulo, los peligros de la lengua. Santiago entonces hace un fuerte llamado por el control de la lengua, porque conocemos los peligros de una lengua sin control o una lengua desconectada del cerebro. Al informarnos de los peligros, entonces enumera 3 aspectos alarmantes acerca de una lengua sin control. En primer lugar, hermanos, dice Santiago que puede contaminar el cuerpo. Y así lo dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, Santiago está diciendo de el daño que puede causar la lengua, y son similares los daños causados por un incendio. Es la comparación que hace Santiago. Una lengua suelta, hermanos, es causante de mucho daño, así como un incendio forestal. Y este incendio, hermanos, puede arder sin control y finalmente destruir posesiones valiosas lejos, muy lejos de donde comenzó el incendio. Y lo mismo, Santiago está diciendo, lo mismo pasa, hermanos, con la lengua. Una pequeña chispa, digamos, pequeño comentario, una pequeña murmuración, un chisme, algo que se ventiló, que estaba en secreto y se convirtió en algo público, puede arder sin control y destruir vidas lejos de donde comenzó. Así que Santiago nos está mostrando, hermanos, de el impacto tan destructivo que viene por una lengua suelta. Y además de eso, hermanos, Santiago entonces nos dice que no es de extrañar que él mismo diga que la lengua es inflamada por el mismo infierno. Así que, hermanos, esto es una situación bien delicada, porque muchos de nosotros, cristianos, hemos caído en los pecados de la lengua, hemos sido influenciados, como dice ahí, es inflamada, dice ahí, por el mismo infierno. Cosa no muy agradable para un cristiano, aquel que confiese ser un cristiano. Y es más, el diablo se deleita cuando nos destruimos los unos a los otros de esta manera. Bueno, ¿cuántas congregaciones se han destruido? No por temas doctrinales, sino por el problema de la lengua. ¿Cuántas familias se han destruido por el tema de la lengua? Se han dividido, se han apartado unos de otros.
el padre con los hijos y entre hermanos, tíos, primos, familiares, se destruyen por el problema de la lengua. Bueno, en segundo lugar, hermanos, la lengua, dice Santiago, es indomable. Bueno, el primer punto que estudiamos nosotros ahora es que la lengua contamina el cuerpo, ¿sí? Destruye y hace mucho, mucho daño. Y este segundo punto es que la lengua, hermanos, es indomable. ¿Y cómo dice el versículo 7? Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Lleno, mire cómo dice, lleno de veneno mortal. Así fue como el Espíritu Santo inspiró a Santiago a decirlo. Obviamente, los humanos, dice Santiago, hermanos queridos, de controlar nuestras propias lenguas. Para poder dominar ese mal salvaje e incontrolable, alguien o algo tiene que tomar el control. Volviendo a la ilustración, al mismo tiempo que la enorme nave es controlada por el timón es controlado por el timonel. Una vez más, hermanos, tenemos entonces que pedirle al Señor de nuestra vida que sea el Señor de nuestros labios, de nuestra lengua. Si Santiago dice que yo no puedo domar la lengua, entonces con Dios yo sí lo puedo hacer. Debemos entonces pedirle a Él que nos ayude. Dios es el único con el suficiente poder para controlar ese furioso fuego, hermanos, y aprovecharlo como fuente de energía. Así que, en tercer lugar, hermanos, Santiago dice que una lengua sin control actúa de manera incompatible con la fe del cristiano. ¿Y cómo lo dice? Versículo 9 en adelante. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La ilustración, entonces, que utiliza es muy mordaz, pues dice ahí en el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y a la misma vez amarga? Bueno, la respuesta a la pregunta de la ilustración es un rotundo no. No puede existir tal cosa. No puede existir, o es que es más, no existe una fuente que por una misma abertura de agua dulce y a la misma vez agua amarga. Ahora, para que sea un sí, hermanos, tendría que ser totalmente contrario a todo lo que Santiago pues está aquí preguntando. Entonces, Santiago lleva a la ilustración más allá, preguntando, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, el punto que desea que los cristianos veamos es que no hay nada más inconsistente, no hay nada más contradictorio que un cristiano utilice su lengua para alabar a Dios el domingo y los días de reunión y luego dar la vuelta y salir y maldecir a su vecino, hablar mal de su amigo, de su compañero de estudio o de su compañero de trabajo, de su esposa o de su esposo, de sus hijos o de sus mismos hermanos, de sus mismos familiares. Eso, hermanos, es completamente contradictorio. Y eso lo hacemos a veces, hermanos, o comúnmente el resto de los días de la semana.
En el culto, esa misma boca alaba y bendice al Señor, pero con esa misma boca, ¿qué cosas las que salen de nuestra boca cuando se trata de hablar del prójimo? Esto es bien delicado, hermanos. Así que el cristiano que maldice, que ofende, que murmura, que le gusta el chisme, está metido en un problema muy real, en un problema muy, pero muy delicado. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Mateo capítulo 15, 18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Pasamos aquí en Colombia, hermanos. Hace poquito fueron las elecciones presidenciales. ¿Cuánto se habló negativamente de los candidatos? Se hablaba de uno, se hablaba del otro, que este no es sino un sinvergüenza, que este no es sino un corrupto, y súmele comentarios negativos, y caemos nosotros en el pecado que Santiago aquí está condenando. Con nuestra boca bendecimos al Dios y Padre en el culto, pero con ella misma maldecimos a los hombres o al prójimo. Así que, hermanos, la persona o el cristiano que sea conocido por tener una boca sucia, contar chismes vulgares, ir a ventilar la información que no tiene que ir a ventilar, decir palabras crueles, murmuraciones, malos comentarios, groserías, bueno, chismes, no figura en la lista de cristianos respetables, no figura en la lista de cristianos de buen testimonio. ¿Por qué? Porque incluso, hermanos, el mismo mundo puede ver la inconsecuencia, la contradicción de aquellos que dicen ser cristianos, pero tienen una lengua supremamente suelta y bien descontrolada. Y es triste decirlo, conozco muchos, o no muchos, bueno, algunos predicadores que, hágame el favor, tenemos una lengua increíble. Así que, hermanos, el salmista, para ir terminando, dice, capítulo 39, versículo 1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Cuando dejamos que nuestra fe, nuestra verdadera fe, controle la lengua, pues bueno, va a causar un impacto positivo en nuestras vidas y a aquellas personas y con aquellas personas con quienes nosotros nos relacionamos. Haciendo de Jesús el Señor de nuestras vidas y haciendo de Jesús el que tome el control de nuestros labios, entonces, hermanos, nada puede ser más desafiante que permitirle al Señor controlar lo que decimos. Pero, hermanos, si usted y yo hemos caído en algún pecado de la lengua, no queda sino, hermanos, resta que nos arrepintamos y que le pidamos al Señor que Él tome el completo control de este pequeño miembro, porque si no, grandes cosas serán destruidas, hermanos, en nuestra vida y en la vida de los demás. Hermanos, la próxima clase entonces, queriendo el Señor, vamos a estudiar la lección número 10 en esta carta de Santiago, donde estudiaremos que la verdadera fe conoce la sabiduría de lo alto. Y lo invito para que vaya leyendo desde ya. El miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar esta lección para que usted vaya leyendo de antemano Santiago capítulo 13, de el versículo 13 hasta el versículo
18. Hermanos, les agradezco mucho su atención. Espero que sigamos meditando y reflexionando en estas lecciones de Santiago, que son muy prácticas, y si hay algo que tengamos que cambiar en nuestra vida, lo hagamos desde ya, hermanos, para que cuando hablemos o abramos nuestra boca, la gloria sea para el Señor y no vayamos nosotros a ser encontrados en faltas tan delicadas del mal uso de la lengua y tengamos nosotros que ser avergonzados.